saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el inventario en el que les ofrecemos parte de lo mucho que atesora la vida de la comunidad cristiana que peregrina aquí en la Archidiócesis de Toledo. Pasen y tomen parte de este nuevo programa de vida diocesana que hemos confeccionado con algunos de los temas más relevantes de nuestra Iglesia en estos últimos 7 días. Son unas cuantas informaciones de actualidad eclesial, seleccionadas, ordenadas y puestas en limpio todo lo mejor que hemos sido capaces. Ya nos dirán. Comenzamos. Nadie en Albacete quiso perderse el domingo pasado la misa de acción de gracias por el ministerio episcopal de don Ángel Fernández Collado, que como recuerdan había renunciado hacía unas semanas por motivos de salud. Un nutrido grupo de fieles y las principales autoridades eclesiásticas y civiles de la región se dieron cita en el templo para mostrarle cariño a quien ha sido titular de la diócesis de Albacete durante casi 6 años. Allí acudieron el señor arzobispo, el señor obispo auxiliar y una nutrida representación de nuestro presbiterio diocesano. La Catedral de Albacete ha acogido este domingo la misa de acción de gracias con ocasión de la despedida de don Ángel Fernández Collado, una celebración en la que estuvo acompañado por sus hermanos obispos, entre ellos el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, el obispo auxiliar y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco César García Magán, además de un importante número de sacerdotes. Puedo decir que llegué a esta diócesis ya mayor, pero lleno de salud. Han pasado los años. Puedo decir, y digo sinceramente, hablando de corazón a corazón, que he sido feliz, muy feliz. He querido y quiero mucho a esta iglesia de Albacete. Albaceteños, os quiero. Don Ángel tuvo la oportunidad en su homilía de agradecer a personas y colectivos estos casi 6 años de experiencias vividas en Albacete, con especial dedicación para los sacerdotes a los que ha pastoreado en este tiempo o a su fiel y leal secretario José Miguel Fernández. Además anunció que aunque vuelve a Toledo estará siempre a disposición de los fieles albaceteños. Marcho, como digo, a la casa sacerdotal en Toledo, donde recibiré con los brazos abiertos. Os recibiré todas las veces que queráis y podáis ir a visitarme. Por mi parte, yo me dedicaré a orar, a dar gracias a Dios, a leer lo que mi vista me permita, a estar cerca de mi familia. Fue el pasado 11 de abril cuando se conoció que el Papa Francisco había aceptado la renuncia de don Ángel por motivos de salud. Entre los asistentes a la celebración eucarística también estaba el alcalde de Albacete y el presidente de Castilla-La Mancha. El Seminario Mayor acogió este pasado jueves una jornada muy solemne con la que se festejan los diferentes jubileos de algunos sacerdotes de nuestro presbiterio diocesano. Se trata de la celebración gozosa en torno a la fecha del santo patrono Juan de Ávila para hacer memoria agradecida por la fidelidad del Señor de 13 sacerdotes que celebraban sus bodas de plata, 7 bodas de oro, otros 7 de diamante y 2 de titanio. Ahí tienen a don Pepe Manzano, hecho un chaval con 70 años de ministerio a sus espaldas. Así ha dado comienzo la fiesta en honor al patrón del clero secular, San Juan de Ávila. La Eucaristía en la capilla ha inaugurado esta jornada especial en la que cerca de una treintena de sacerdotes celebraban su aniversario de ordenación sacerdotal. La mayoría de ellos hacían sus bodas de plata, seguido de las bodas de oro a los 50 años, las de diamante a los 60 y las de titanio a los 70, unas homenajeadas trayectorias que el señor arzobispo de Toledo ha relacionado con la de San Juan de Ávila a través de 3 claves: la santidad sacerdotal, el celo pastoral y ser un hombre de iglesia. Él era un hombre profundamente convencido de que tenía que vivir con los sentimientos de amor a la iglesia y de amor a los sencillos y humildes, como ha vivido siempre y como vivió Jesús, ¿no? Ese deseo él de ser, podríamos decir, identificación con Cristo, es lo que hace de San Juan de Ávila una de las figuras más grandes de la historia sacerdotal. Por todo ello ha querido agradecer a los sacerdotes su dedicación, entrega, generosidad y perseverancia por su ministerio sacerdotal, permaneciendo siempre en el amor de Cristo. Habéis desarrollado una labor realmente fantástica, una labor realmente
en esas tres claves que yo creo que recoge hoy preciosamente el texto de lo que es la figura colosal de San Juan de Ávila. En su día, la figura de San Juan de Ávila ha sido realzada por su incansable predicación sin complejos y desde la profunda misericordia, al igual que han hecho todos ellos hasta ahora y sin intención de cesar. Pues esto me motiva a seguir diciendo y practicando que el sacerdocio no es mío, que el sacerdocio es de los demás. Y entonces tengo que entregarme todavía, si puedo más, a aquellos que Dios me dio el sacerdocio para eso. Lo importante, creo, es que el Señor me llamó, y así lo he constatado, que el amor del Señor ha sido grandioso y desbordante durante toda mi vida, que si naciera de nuevo, no lo dudo en absoluto, sería sacerdote, y que bueno, pues quiero dar gracias a Dios por todo el bien que he podido hacer. Tras la Santa Misa, el Monseñor Demetrio Fernández también ha pronunciado la conferencia sobre San Juan de Ávila y el sacerdocio en el Salón de Actos del Seminario. Volver a Toledo, sobre todo los que estamos fuera, pues es un placer, sin duda. Y encontrarse con su obispo, el arzobispo, pues da como mucha alegría y gozo espiritual, ¿no? Así que mi saludo agradecido al señor arzobispo, a su obispo auxiliar, don Francisco César, y a todos los que aquí hoy compartimos y participamos de esta fiesta de San Juan de Ávila. Y para finalizar este día grande, se ha celebrado una comida fraternal con todos los asistentes, entre ellos el ecónomo diocesano Anastasio Gómez, quien también ha sido reconocido por sus 25 años de servicio profesional a la archidiócesis. En la calle Añastro se presentaba el pasado lunes la exhortación pastoral Comunidades acogedoras y misioneras, identidad y marco de la pastoral con migrantes. Un material aprobado en la plenaria del pasado mes de marzo que aspira a actualizar la pastoral con personas migradas y ofrecer algunas claves para afrontar los desafíos del futuro. Lo presentó el vicepresidente del Episcopado, Cardenal Cobo, junto al director del Departamento de Migraciones y una joven peruana de la parroquia San Cayetano de Madrid. El futuro de la sociedad y de la Iglesia en España pasa por la plena incorporación de las personas migradas. En consecuencia, o somos una Iglesia acogedora y misionera o no seremos. Así se ha manifestado el cardenal José Cobo en la presentación de la exhortación pastoral sobre migración que, como decimos, se ha presentado en la sede de la Conferencia Episcopal, un documento al servicio de la sociedad y de la Iglesia. No olvidemos la mirada de la catolicidad, la mirada de la hospitalidad y la mirada de la dignidad humana, que son los ejes que nos permiten articular el fenómeno de la migración. Y es nuestra propuesta. Nosotros damos como unas gafas, ¿no?, para mirar la realidad de la migración desde el Evangelio. Y luego ya está el juego político, están las decisiones personales, está la valoración de cada uno, ¿no? Pero nosotros ofrecemos las gafas, nada más. La exhortación se divide en 5 capítulos y ofrece diferentes propuestas que emanan de los documentos promulgados desde la Iglesia Universal y beben de la experiencia continua de atención a los migrantes desde las diferentes realidades eclesiales. Vayan mirando el fenómeno de la migración no desde una superposición de planos, es decir, llegan y ya está. Y afrontar la realidad de la migración pues como un hecho inevitable, decir, bueno, pues nada, vamos a construir guetos dentro de las ciudades, ¿no? O incluso guetos dentro de la Iglesia, vamos a construirlos. Pues no, la perspectiva es el ir integrando, el ir construyendo una ciudadanía nueva, que habla el Papa en muchas ocasiones, ¿no?, donde la diversidad es una aportación. El documento es también una hoja de ruta para reforzar el trabajo que se viene realizando en las parroquias y diócesis, a la vez que recopila las principales demandas que desde la Iglesia y otros ámbitos sociales que trabajan con migrantes hacen a las administraciones públicas y que pasan, por ejemplo, por la apertura de vías legales y seguras para los migrantes o el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Preguntado por si puede haber una instrumentalización política de este documento, esta era la respuesta de Xavier Gómez, director de la Subcomisión de Migraciones.
Espero que no sea un arma arrojadiza, porque justamente pretende hacer un servicio a la comunión desde la diversidad, ¿no? Y a generar y estar abiertos a generar, como dice Fratelli Tutti el Papa Francisco, nuevas síntesis culturales. Un católico no puede comulgar con el racismo, un católico no puede comulgar con la porofobia. Para nosotros la identidad pasa por la identificación, con quién nos identificamos. Y tenemos que mirar al Evangelio con quién se identificaba Jesús, para nosotros hacer lo mismo o intentarlo hacer. El documento insiste en la llamada a los católicos para que sean críticos con narrativas que, bien despreocupados por las causas de las migraciones, bien instrumentalizando el sufrimiento, utilizan a los migrantes o refugiados como arma política. La Conferencia Episcopal, que recibió los datos definitivos de la campaña de la renta realizada en la primavera del año pasado, que corresponde al ejercicio fiscal del año 22, pone sobre el tapete que el número de declaraciones a favor de la Iglesia aumentó en más de 200.000 con respecto a la realizada el año anterior. Con ello se confirma el aumento en el número de X a favor de la Iglesia Católica y su consolidación en las diócesis de Castilla-La Mancha, donde las adhesiones rozan el 50% del total. La Conferencia Episcopal Española ha recibido ya los datos definitivos de la campaña de la renta realizada en la primavera de 2023, que corresponde al ejercicio fiscal de 2022. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia es de 7.640.000, lo que supone un aumento de 218.000 con respecto a las realizadas el año anterior. En cuanto al importe total final asignado a favor de la Iglesia Católica, asciende a 358.994.000 euros. La cantidad ha aumentado en 37.978.000 euros con respecto a la anterior campaña. En relación al porcentaje de personas que marcan la casilla de la X en la declaración de la renta, según los datos facilitados por la Secretaría de Estado de Hacienda, es de un 30,96%, aunque en el caso de Castilla-La Mancha casi roza el 50%. Partimos pues de datos que son lo más alto del país, junto con la provincia de Badajoz, y pues esto es un motivo también de, no sé si de alegría, pero sí de satisfacción, porque las parroquias también se ve el trabajo que hacen, la presencia de los sacerdotes, la actividad sobre el territorio. Año a año, la Iglesia española se somete a este escrutinio por parte de la sociedad, que valora si una parte de sus impuestos pueden ir destinados a la acción de la Iglesia, y año a año consigue la confianza de una parte de los contribuyentes que marcan la X voluntariamente, tanto en su declaración como en el borrador que la agencia tributaria les hace llegar. Muchos contribuyentes confirman el borrador sin más, entonces desde aquí llamamos a que se haga esa revisión de la casilla 105 y 106 para que vean que efectivamente está marcada, porque además es un gesto por el que ni te devuelven menos ni tienes que pagar más. En plena campaña de la renta, desde la Conferencia Episcopal Española recuerdan la opción de marcar tanto la X de la Iglesia como la de otros fines sociales, denominada la X solidaria. Nosotros queremos llamar a que se marquen las dos, porque son compatibles, y también que también desde este tercer sector, donde hay tantas entidades promovidas por la Iglesia, también que alguna vez hagan mención a la X de la Iglesia, que seguro que a ambas realidades nos va a ir mejor, ¿no? La actual campaña de la renta finaliza el próximo 1 de julio. Es muy probable que muchos de ustedes hayan oído hablar de este volumen. Se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Entró con mucha timidez en el mercado y ahora lo está rompiendo. Viene firmado de mano de José Carlos González Hurtado. Y tenemos el privilegio de que, habiéndose acercado a Toledo para divulgación y para promoción y para sus tareas propias, ha tenido la amabilidad de concedernos un rato para estar con nosotros. Don José Carlos, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Muchísimas gracias a usted, a don José María, y muchísimas gracias a la Radio Televisión Diocesana de Toledo por invitarme a estar aquí con ustedes. Don José Carlos, ¿por qué este libro y por qué ahora? Pues el libro realmente empezó a escribirse hace mucho tiempo. Yo empecé a dar conferencias sobre ciencia y Dios
cuando yo vivía en Ucrania. Yo es que más o menos acabo de volver a España hace 3 o 4 años y yo estaba hace 10 o 12 años o quizá un poco más en Ucrania y allí me hicieron empezar a dar conferencias de ciencia y Dios. Después seguí cuando me moví a Alemania, después en Francia y pues una de las charlas se puso en YouTube, se hizo viral y un editor me dijo que ponerle un libro. Y esa es la razón última, si quiere. La razón primera es que me he dado cuenta, y vengo ahora de la universidad, de dar una conferencia a estudiantes de la universidad, que la principal razón, don José María, por la que la gente, los jóvenes, dejan la práctica religiosa es porque piensan que la ciencia y Dios están enfrentados. Y no puede ser más mentira. ¿Cuánto tiempo le ha llevado entonces, desde que empezó a interesarse por el tema y hacer pequeñas intervenciones, cuánto tiempo le ha llevado? Pues eso serían probablemente 15 años. Pero realmente la escritura, o sea, el ponerme y tal, han sido más de 2, quizá casi 3, entre que unas cosas y otras. Habla de nuevas evidencias, como si hubiese antiguas evidencias. ¿Son las antiguas evidencias reformuladas? ¿Por qué nuevas evidencias? Pues primero sí hay antiguas evidencias. Es decir, la ciencia lleva necesariamente a Dios y eso hay que recordárselo a todo el mundo, ¿no? De hecho, ustedes, los eclesiásticos, son los que fundaron la ciencia. Las universidades las fundaron obispos y eclesiásticos. Eso es algo que hay que recordar en este mundo considerablemente y muchas veces. Entonces, la ciencia siempre ha llevado a Dios, pero de una forma muy especial, don José María, en los últimos 50 años. Es como si la providencia hubiera querido darnos más pruebas, más evidencias, porque el hombre de hoy necesita esas evidencias. Yo el otro día estaba hablando, cuando estaba en mi cadena de televisión, en nuestra cadena, en WTN, con una de las personas que conoce más sobre los milagros eucarísticos y me decía que más de la mitad, 60% de los milagros eucarísticos han pasado en los últimos 30, 40, 50 años. Una vez más, es como si la providencia nos estuviera dando más evidencias al hombre de hoy que necesita esas pruebas más físicas, más palpables, más prensiles, si quiere. Probablemente alguien que, bueno, pues que tenga una formación de bachillerato clásica, igual piensa en las vías de Santo Tomás y en algunos caminos clásicos. ¿De qué tipo de evidencias? ¿Evidencias de qué tipo trata de mostrar aquí? Pues mira, hay evidencias, yo también lo vuelvo a llamar como las nuevas 5 vías. Pues son evidencias desde la química, desde la física, desde la cosmología, desde la biología y desde las matemáticas. Y todo ello se engloba aquí. En los últimos 50 años, estas 5 ciencias nos han dado suficientes evidencias como para pensar que no creer en Dios es temerario. Habla aquí de muchos personajes del siglo XX. Prácticamente lo que hace es para que la gente tampoco tenga la impresión de que se remonta muy antiguo. Son personajes, científicos, gente del mundo de la cultura del siglo pasado, ¿verdad? Y de este siglo. Y de este siglo, sí. Por ejemplo, el último premio Nobel de Física, Anton Zeilinger, se convirtió, y hay una frase que menciona ahí, y cuenta su historia. Él se convirtió, dice, mira, la observación de la naturaleza es tan impresionante que he decidido creer en Dios. Me gusta mucho esa frase porque le recuerda a la gente que la fe también no es solo una gracia, sino también cuenta con nuestra voluntad. La pérdida de la fe y tener fe, para tener fe se necesita la voluntad y para perderla se necesita la falta de voluntad. Y este señor dice, he decidido creer en Dios una vez que he observado todo lo que me muestra la naturaleza. Es el último premio Nobel de Física. Nosotros cuando estudiamos en el Centro de Estudios Eclesiásticos, aquellos manuales de filosofía de EUNSA ya hablaban del Lemaitre y hablaban del Big Bang, y es un asunto que parecía que había caído mucha tierra, mucho polvo sobre él y del que ya no se hablaba, y usted recupera personajes como él. Sí. Mira, una de las cosas que demuestra, si quiere, la existencia, no me gusta utilizar la prueba de muestra, pero sí que hay evidencias de la existencia de Dios, es precisamente el Big Bang. El Big Bang lo que dice, y hay que recordar que ya no es una teoría, forma parte del modelo cosmológico estándar, es decir, es lo que cree hoy la ciencia que pasó. Y solo existen 2 posibilidades, don José María, esto lo suelo decir, solo existe la posibilidad de que el universo sea eterno o que el universo tenga un principio. No existe ninguna otra posibilidad. Claro. Si el universo es eterno, eso no pone un problema a la gente que es atea. Pero si el universo tiene un principio, necesariamente tiene un principiador. Necesariamente hay alguien que lo ha causado.
Y eso es lo que dice la teoría del Big Bang, ni siquiera la realidad del Big Bang. Hace 13.700 millones de años el universo se creó. ¿Pero qué se creó? Se creó toda la materia, se creó el tiempo y se creó el espacio. Eso lo que dice es que hay un ser, vamos a no llamarle Dios por el momento, un ser inteligente que no es material y que no es espacial y que no es temporal. Ya tenemos un ser inteligente, no espacial, no temporal y no material. Eso se empieza a parecer mucho a lo que nosotros llamamos Dios. Y eso es lo que deja, el Big Bang deja al ateísmo, si quiere, un poco, y lo suelo decir, con la brocha y sin escalera, porque no tiene forma de explicar cómo surgió el universo cuando la ciencia dice que el universo surgió de la nada. Don José Carlos, ¿y si estas cosas son tan evidentes, o usted las expresa de una manera pues muy divulgativa y muy cómoda, de una manera tan evidente, por qué la gente no cree? Es muy buena pregunta. Primero hay que decir que hay que recordar que el 95%, más del 95% de los premios Nobel de Física, Química, Fisiología y Medicina son teístas o religiosos. Contrariamente a lo que la gente cree, la inmensísima mayoría de los científicos, cuanto más científicos, son teístas o religiosos, mientras que el 35% de los premios Nobel de literatura se consideran ateos o agnósticos. Es decir, que parece que ser ateo es más de letras que de ciencia, si me permite usted decirlo. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la pregunta permanece. Y bueno, entonces el otro 5%, que yo diga que hay evidencias no quiere decir que sea evidente. Cuando yo digo E igual a mc cuadrado, que es la teoría de Einstein, pues no es evidente, sin embargo hay evidencias sobre eso. Pero la respuesta mejor la dice, si quiere, un científico que era ateo y que se convirtió, que el señor se llama Fred Hoyle, que es precisamente el que puso el nombre de Big Bang a la teoría, riéndose del padre Lemaitre, cuando él era ateo. Y este señor, cuando se convierte, dice, las principales razones, de hecho dice, las únicas razones por las que los científicos pueden no creer en Dios son razones psicológicas, no son razones científicas. De manera que acercarse a la ciencia te pone en el disparadero de poder acercarte a Dios o de poder experimentar a Dios. Mire, yo lo digo todavía más fuerte. Dios ha creado la ciencia como una de las formas para que nos acerquemos a Él. ¿La ciencia qué es? Es la observación de la naturaleza. La naturaleza la ha creado Dios. Es imposible no encontrar a Dios cuando uno se observa en la naturaleza. Es completamente absurdo pensar. Cualquier persona que sea religiosa se tiene que dar cuenta de que si Dios ha creado la naturaleza, en la observación de la naturaleza estamos viendo también las huellas del Creador. Como todas las personas que lean este libro van a entender un poco más de José Carlos porque soy el hacedor del libro. Claro. De manera que a un nivel más divulgativo, cuando habla de evidencias, en realidad está hablando de pistas. Yo hablo de evidencias y digo evidencias. Hay gente que desde el lado católico, fíjate, me han dicho, esto es una palabra muy fuerte. Yo les remito al diccionario. Evidencias, en el diccionario de la Real Academia Española, lo que dice es una certidumbre contra la que ir es temerario. Es una certidumbre contra la que ir es temerario. Y en este momento la ciencia, fíjese, no lo digo yo, lo dice Max Planck, si quiere, uno de los padres de la física cuántica, ¿sí? Que es a mí en premio Nobel, dice, la ciencia impone a Dios. Lo dice todavía con una fuerza más fuerte, le impone a Dios. Hay otro señor que suelo citar, Christian Amundsen, que también es premio Nobel de Química, que lo dice todavía de una forma menos caritativa. Dice, hace falta ser idiota para no creer en Dios. Bueno, pues este señor que lo dice de esta forma, esto lo decía también el padre Loring, sí, muchas veces, pero lo cierto, si quiere, hay otro, si quiere, Robert Millikan, que es otro profesor, también y premio Nobel de Física, decía, no conozco a ninguna persona que sea inteligente que no crea en Dios. Lo cierto es que la ciencia te lleva necesariamente a Dios, siempre que no tengas anteojeras y no tengas una ideología previa que te impida ver lo que es hasta cierto punto evidente. Es verdad que se trata de un contexto del campo de la lógica y del campo filosófico, pero para los que nos están escuchando, desde la razón se puede acceder a Dios, entonces ¿para qué es necesaria la fe? No, voy a decir, muy buena pregunta y además me alegro mucho que me lo haga, claro. Porque también para no confundir a la gente, la verdad Dios creador existe, pertenece al ámbito de la fe, pero también pertenece al ámbito de la ciencia. A esa verdad Dios creador existe, se puede llegar sin fe, y esto no desmerece en nada la fe. Dios es uno y trino, es una verdad de fe, y solo se puede acceder a esa verdad gracias a la fe. Pero la existencia de Dios creador se puede acceder a ella solo por la razón. Lo dice,
para los que nos vean y sean católicos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 36 dice que la Santa Madre Iglesia reconoce que se puede llegar a la certidumbre de la existencia de un Dios creador a través de la razón y mediante la observación de la naturaleza. Y creo que cito prácticamente palabra por palabra. Es decir, la propia Iglesia reconoce que se puede llegar a la verdad de Dios creador existe. No Jesucristo es Dios, no la Virgen María es la Madre de Dios, sino a esa verdad de Dios. Y la demostración, si quiere, don José María, es que hay mucha gente que son teístas, es decir, que creen en la existencia de un Dios creador y además personal, y que no son personas religiosas. El propio Aristóteles llegó a la propia existencia de un solo Dios sin necesidad de ser cristiano, porque nació muchos siglos antes de nuestro Señor. Claro. Lo que llamaban los viejos racionalistas el gran relojero, ¿no? Alguien que ha puesto esto en marcha, ¿es una especie como de imagen un poco teísta o...? Eso es deísmo, si quiere. Existen, para diferenciar, teísmo es, yo creo que existe Dios, que es un Dios personal. ¿Qué quiere decir un Dios personal? Una persona es algo con el que me puedo comunicar y es una superinteligencia individual. A eso es a lo que nos lleva la ciencia. Deísmo es, Dios creó el universo y nos dejó abandonados. Lo cierto es que la ciencia demuestra no solo que existe un Dios que, como he dicho, es inmaterial, que es, sino que además cuida de su creación. Y eso es también lo que digo en el libro. Me gusta decirlo, digo para las personas que nos estén viendo, que es un libro para todos los públicos, no es un libro para científicos, es un libro de divulgación científica, un libro de divulgación. Pero lo puede leer todo el mundo. Yo recuerdo con mucho agrado cuando mi madre, de 92 años, me llama y dice, mira, José Carlos, lo entiendo. Y efectivamente son las nuevas teorías científicas desde la matemática. Estamos hablando de cosas verdaderamente profundas, los teoremas de incompletitud de Gödel, estamos hablando de la segunda ley de la termodinámica, pero explicado de una forma que cualquier persona lo pueda entender. Sí, las constantes espacio-tiempo en Planck y tantas otras cosas que, bueno, que requieren a lo mejor de una digestión un poco, pero vamos, es un libro de divulgación con toda regla. Aquilatamos entonces que desde la razón, con la razón, se puede acceder al descubrimiento de Dios, pero para completar la imagen uno necesita la fe, para descubrir ese Dios que es Padre, ¿verdad? Para tener una relación personal con Dios, sí. Se necesita la fe. Y la fe también, me gusta recordarlo porque la gente suele decir, bueno, la fe es una gracia. Sí, es una gracia, pero hay algo más. Decía Santo Tomás que para la fe, decía, es una moción del entendimiento bajo el imperio de la voluntad y asistida por la gracia. Es decir, se necesitan las tres cosas. De hecho, el propio Santo Tomás decía que la proposición Dios existe es un prolegómeno de la fe. Es decir, antes de la fe, se podía acceder antes sin llegar a la fe. Esto está publicado, yo lo he visto en 2 editoriales. ¿Cómo ha sido el proceso editorial? La verdad es que gracias a Dios, y contrariamente a mi expectativa, si quiere, al principio, y contrariamente a lo que me habían dicho los editores, ha tenido mucho éxito, efectivamente. Estamos en la 5ª edición. Entonces hay una edición grande, si quiere, una edición de bolsillo. Ahora se acaba de publicar en inglés. Esta de bolsillo es de febrero de este mismo año, lleva muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Para que la gente no piense que esto lleva 2 o 3 años rodando por ahí, que esto, la edición... He visto que hay otra en Bo de Papel, ¿verdad? Y esta en Roca Bolsillo. Y ahora está en inglés, si lo quieren ver, también, porque se ha publicado en Estados Unidos. Y acabo de firmar el contrato para hacerlo en portugués. La verdad es que, ya le digo, ha sido... Y está teniendo... Una de las cosas que me gusta decir es que para mi sorpresa, don José María, funciona. Este libro funciona. Recibo cartas de personas que se han convertido al leer el libro, al ver podcast. Y no... Gracias a Dios no tengo la vanidad de eso. Lo único, el Espíritu Santo ha decidido utilizar este libro para llegar a personas que simplemente había cosas que no conocían y que te llegan y te escriben y dicen, mira, José Carlos, yo no sabía esto, muchísimas gracias, porque ahora lo que necesito es conseguir la fe en Jesucristo. Entonces yo recuerdo a un chaval, un chaval, tenía 20 y tantos años, que me decía por escrito, dice, ahora lo que voy a hacer es una cosa que tú recomiendas, que es ponerme delante de un sagrario y pedir la fe. Y eso, me acuerdo, lo primero me llenó de emoción y lo segundo que le dije, dije, mira, por favor pide por mí también, ya que estás, vete allí y pide por mí. Pero eso es lo más magnífico de este libro y la verdad, y no son ni 1, ni 2, ni 10 cartas. Es decir, hay un montón de gente que dice, yo es que no sabía esto.
Si yo hubiera sabido esto, jamás hubiera sido ateo. Un señor que me decía, yo he convertido al ateísmo a 2 de mis hermanos y lo lamento muchísimo. He leído su libro y se lo voy a dar a ellos para poderlos recuperar. Sí. No, me da la impresión que no entra en los motivos por qué este ateísmo materialista, simplemente entra directamente en el campo del mundo de la ciencia, no entra en las razones de fondo de todo esto. Las razones del ateísmo, en la parte final del libro, sí hablo sobre el ateísmo, y por qué hay científicos que son ateos todavía, y hablo de las razones psicológicas. Una de las principales razones es la soberbia, mi observación, y no solo digo yo, sino se ve en los testimonios incluso de los propios ateos. El señor Thomas Nagel, que lo que dice es, mira, yo es que no quiero creer en Dios, no quiero. Dice, a mí me sorprende que toda la gente a mi alrededor que es inteligente crea en Dios, y yo es que no quiero que exista Dios, no quiero que exista Dios en este universo. Bueno, pues eso lo que dice es, mira, yo no tengo voluntad de acceder a esa verdad. Pues fenomenal, y eso es una ideología. Esa es una de las razones. Hay razones también, pues, otras psicológicas que menciono, pues, de conformidad. Es decir, oye, la gente no quiere llamar la atención, ¿sabes? Todos pensamos que hay muchos ateos, entonces, pues no lo decimos. Cuando lo cierto es que la mayor parte, como he dicho, el 90 y tantos % de los premios Nobel de ciencias son teístas o religiosos. Es una de las cosas que quiero reivindicar. La mayor parte de las personas, el teísmo, la creencia en Dios, es natural en el ser humano, con lo cual el ateísmo es una anomalía. De hecho, yo suelo decir que es una censura, porque también cito 3 estudios allí, uno en Finlandia y 2 en Estados Unidos, que demuestran que el ser humano es naturalmente teísta. Quiere esto decir que, dejado a su propio arbitrio, sin incluso darle formación religiosa, los niños se dan cuenta de que en el orden del mundo necesariamente necesita un ordenador, que la belleza del mundo necesariamente tiene que haber tenido un creador. Por lo cual, ¿qué es lo que hace una persona sea atea? Pues hasta cierto punto una ideología, es lo que yo llamo una religión en negativo, y una censura. Es decir, se tienen que estar haciendo violencia todos los días para que eso que ven alrededor, que les llama a Dios, decir, no, pues no me lo creo, pues no me lo creo, pues no me lo creo. Pues aunque solo sea por eso, vale la pena haber publicado este tomo, ¿eh? Porque a veces tenemos la impresión, la falsa impresión, tal y como propone a lo largo de este montón de páginas. ¿Cuántas páginas? Pues casi 500 páginas. A veces tenemos la falsa impresión de que los científicos creyentes han sido excepción, ¿no? Que Jérôme Lejeune ha sido gente como rara avis en todo esto. E incluso uno tiene la impresión que precisamente por ser creyentes se han cerrado la puerta de la promoción científica, cuando usted propone aquí que, bueno, pues que no creyentes en el sentido de gente piadosa, pero que sí que todos han tenido a Dios al fondo, o han considerado que Dios estaba al fondo de todo. Antes nos hablaba de las cartas, todo el feedback que recibe de este volumen. Sé que lo quiere como un hijo, claro, pero ¿qué le diría a la gente? ¿Cuál es la expectativa que puede tener la gente que se encare a este libro? ¿Cuál diría usted que es un beneficio, sin la pretensión de la gente se convierte, un beneficio de acercarse a esto? Pues para los que tenemos fe, te refuerza en la fe. Y lo segundo también, es un libro que realmente pretende ser apologético. Y por tanto da razones, porque suelo decir, y en las conferencias que doy, y de todos tenemos un primo ateo. Todos tenemos un cuñado ateo. Ese cuñado pesado que en las cenas de Navidad nos empieza a dar la lata diciendo que Jesucristo no existió, que lo que sea. Esto les da los argumentos para corresponder a ese primo ateo. Y si quieren, ya fuera de broma, no para responder, sino para convertir al hermano que se ha alejado de la Iglesia. Para acercar a personas que queremos y que vemos que han perdido siquiera la felicidad por la pérdida de la fe. Porque otra de las cosas que sostengo, y eso con la ventaja de vengo del mundo de la empresa, una de las empresas, yo era consejero delegado de una empresa americana, y una de las empresas que competía conmigo, en cierto modo, era Ipsos, y ellos hacen todos los años, o cada 2 años, un estudio sobre la felicidad. La felicidad, no el Producto Interior Bruto, sino cómo se siente subjetivamente las personas. Y para no extenderme, una de las conclusiones que llegan es que a la felicidad, los ingredientes fundamentales de la felicidad son 3. La salud, la familia y Dios. Si uno tiene esos 3 ingredientes, tiene más posibilidades, más propensión a ser feliz que si no los tiene.
uno puede ser feliz sin uno, lo tiene muy difícil sin dos, sin los tres lo tiene todavía más difícil. Por supuesto que tiene que ser feliz, pero yo suelo decir que nuestra obligación en este mundo es ser feliz. Y hace poco escuchaba una frase de San José María que decía, yo suelo pensar, dice, he llegado casi a la conclusión de que los que son felices en el cielo son aquellos que saben ser felices en la tierra. Para ser feliz en el cielo hay que saber ser feliz en la tierra. Y para terminar, ¿qué hace feliz en la tierra? Pues una de las cosas es creer en Dios. Entonces, ¿para qué sirve este libro? Pues para ayudarte a ser feliz al final. Muy bien. No quería que acabáramos sin acercarnos un poco a su perfil personal. ¿A qué le ha ayudado a escribir este libro? Un hombre de su recorrido profesional que lleva tomando muchas iniciativas apologéticas o pastorales o como se quiera, que ha vivido su compromiso de vida cristiana en muchas latitudes, por lo que nos ha dicho. ¿Cómo ha vivido el acercarse a publicar un volumen, que al principio le dirían, pues va a palmar mucho dinero o lo que fuera? ¿Cómo ha vivido el presentar, el poner esto negro sobre blanco? Pues lo cierto es que, además debo decir que yo no vengo precisamente de ese mundo. Yo llevo 3 años prácticamente en WTN dedicado a eso. Yo era, como lo he dicho, yo me dedicaba a los negocios. Entonces, ¿a qué me ha ayudado? Pues si Dios quiere, a ayudarme a salvar mi alma. Y si Dios quiere, ayudar a salvar otras. Que hay que recordar que es el principal objetivo por el que estamos aquí. ¿Cómo ha vivido, una segunda pregunta de carácter personal, ¿se esperaba esta repercusión? No. ¿Romperla en tan poco tiempo? De hecho, cuando empiezo a publicarlo, el primer editor, que es amigo mío, me dice, mira, José Carlos, si tienes suerte se van a vender 1000 ejemplares, porque de no ficción en España, en papel, se venden no sé cuánto. Bueno, pues van 25.000 y va por la 5ª edición y va... Entonces, no, la verdad es que no. Pero, ¿qué es lo que demuestra, don José María? Demuestra que la gente tiene necesidad de Dios. Y la gente está esperando esto. ¿No? Porque, sinceramente, no me lo esperaba y, además, en absoluto. Pero pues, esta entrevista, los muchos podcasts en los que estoy, muchas entrevistas en las que hago, lo que demuestra es que la gente está cuestionándose. El problema de la existencia de Dios es probablemente el problema más importante que tenemos, al que nos enfrentamos en nuestra vida mortal. Entonces, pensar que eso no es un tema de debate, un tema de importancia, es realmente un poco no conocer la naturaleza del ser humano. Otra más, ¿cómo lleva toda esta vida de divulgación y de promoción que le está llevando por tantos foros en tantos sitios distintos? Una persona como usted, que viene de la alta empresa y al que se le presupone un gusto por la vida un poco más ordenada, ¿cómo lleva ahora este tinglao de andar por ahí hablando de todo esto? Yo le agradezco que no haga esa pregunta a mi mujer, porque probablemente, y a mis hijos, porque me ven menos, pero yo lo llevo con muchísima alegría y muchísima felicidad. Ya le digo, yo doy gracias a Dios y de verdad lo digo, por la oportunidad que me ha dado de poder escribir este libro y de ayudar a mí, a mi familia y a tanta gente. Pero es verdad que es difícil porque estoy en la carretera en todos sitios, estoy en Estados Unidos, estoy aquí en la promoción en distintos sitios, pero muchas veces también me doy cuenta, don José María, que en las conferencias que doy, y doy conferencias en las universidades, en parroquias grandes, en colegios, muchas veces, se acercan luego, el otro día en Córdoba, 2 chavales jóvenes me dan para firmar el libro y me dan las gracias. Digo, nada, ¿para quién? Javier. Dice, no, muchas gracias. Digo, ¿qué quieres decir? Dice, no, yo era ateo. Eso, ¿sabes? No sabe qué decirle. No sabes qué decirle más que, chico, te lo agradezco yo por decirlo. Entonces, la verdad es que tengo muchísima satisfacción con este libro, muchísima. Que se haya zambullido por completo en todo esto no significa que abandone la presidencia y dirección del WT en España, ¿verdad? No, WT en España, como usted sabe, porque además estamos en un sitio que la Madre Angélica vino a ver. La Madre Angélica fundó WTN, es el canal de televisión católico global más grande del mundo, y lo fundó, y desde hace 3 años aproximadamente estamos en España. Entramos
en medio de la pandemia y gracias a Dios estamos aquí y además la audiencia se ha multiplicado por 20, literalmente por 20 el último año. Voy a aprovechar de que me dan la oportunidad. Sí. EWTN solo se sostiene con donativos. Con lo cual, si usted nos está viendo y tiene la posibilidad, entre en www.ewtn.es. Por cierto, otra de las cosas que pueden ver allí es muchos de los vídeos sobre este libro y haga un donativo porque nuestro objetivo para el año 2024 es tener 24 horas al día de programación española. Pero no, es también una de las satisfacciones porque, como le he dicho, he vuelto a España hace poco y me he dado cuenta de la necesidad. Lo que ustedes están haciendo aquí es necesario en toda España. Una de las razones por las que yo creo que hay digamos que tiene áreas de mejora España, es precisamente porque los medios de comunicación han hecho mucho daño. Y los medios de comunicación son, en muchos casos, beligerantemente anticatólicos y no corresponde a la sociedad que observo. La sociedad que observo no es beligerantemente anticatólica. Sin embargo, los medios de comunicación y muchos de los periodistas sí. ¿Por qué hay esa anomalía? Pues no lo sé, pero lo cierto es que un poco para contrarrestar eso también sale EWTN. Bueno, nos llevaría otro rato entero a hablar de la resignación, lo que dice esa sensación de resignación. De nuestra sociedad es de este tipo, pero nos hemos resignado a que la cultura vaya por este otro lado, que tal vez no nos hemos resignado un poco, en general. Bueno, algunos habrán resignado. Yo francamente no. Por lo menos hay una resignación, un poco ese aspecto de, bueno, en fin, es que la cultura y la comunicación pública van por este lado. Bueno, don José Carlos, muchísimas gracias por haber venido a Toledo y muchísimas gracias por habernos dedicado este rato. Estoy seguro de que no es el último. Muchísimas gracias. Gracias a usted y que Dios los bendiga. Cáritas Diocesana nos invita a ayudar por 2 en la declaración de la renta de este año y nos recuerda que marcar conjuntamente las casillas de la Iglesia y la de fines sociales no supone pagar más ni que se devuelva menos. Gracias a este cauce en nuestra diócesis se consiguen financiar programas de atención a personas en riesgo de exclusión. Si dejas una casilla o ambas sin marcar, Hacienda destinará el importe a otras partidas de los presupuestos generales del Estado, lo que no garantiza que tengan un destino solidario. La solidaridad de los contribuyentes a través de las casillas de la asignación tributaria permite a Cáritas Española poner en marcha cada año cientos de proyectos sociales, pues como entidad del tercer sector de acción social obtiene fondos a través de la casilla de otras finalidades sociales en la campaña de la renta. En el caso de Cáritas Diocesana de Toledo son proyectos tan reconocidos como Hogar 2000, Vivienda, Empleo o el de Personas sin Hogar. Para Cáritas Diocesana de Toledo es una fuente de financiación fundamental para poder mantener proyectos de acompañamiento y de atención pues, a personas que están en exclusión social y que si no se mantuvieran y no tuviéramos estos ingresos que vienen por la vía pública en este caso, pues no podríamos atenderlos. Desde 2017, los fondos asignados por los contribuyentes a través de la casilla de actividades de interés social, conocida como la X Solidarias, se distribuyen a las organizaciones del tercer sector a través de una convocatoria pública de subvenciones en un sistema de doble tramo y que las ONG destinan íntegramente a proyectos concretos, no a sus estructuras. Las comunidades autónomas se encargan de asignar el 80% de esos recursos, mientras que al Estado le corresponde el reparto del 20% restante. En 2023, Cáritas Diocesana de Toledo recibió más de 249.000 euros del IRPF en los 2 tramos indicados. Todavía es necesario insistir en que hay que marcar las 2 X, la de fines sociales y la Iglesia Católica. Eso no significa que uno le reste al otro, sino que se cumple el objetivo que tiene en marcar la doble X en la casilla de la renta. Sí es muy importante que estemos pendientes porque no viene por sistema. Con ocasión de la campaña de la renta en la que estamos y con el objetivo de poder seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, Cáritas ha lanzado la iniciativa No cuesta nada ayudar por 2 para invitar a la sociedad a marcar las 2 casillas. Prácticamente esta semana nos enterábamos que el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal había convocado la primera edición de los premios Iglesia Sostenible para reconocer
la labor meritoria de todas aquellas entidades de la Iglesia que se han distinguido en la corresponsabilidad. Y lo hacíamos porque en la categoría de parroquias este año había sido galardonada la parroquia de San Sebastián Mártir de Moedas de la Jara, al frente de la cual se encuentra don Ángel Verdugo Santiago. Ha sido un día de gozo para la Iglesia de Toledo con la celebración de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, en el Seminario de Toledo, que ha tenido el mejor colofón, el reconocimiento por parte de la Conferencia Episcopal Española de la labor de una parroquia diocesana y de la Delegación de Turismo y Peregrinaciones y la iniciativa Pulsera Turística. Este era el momento del anuncio por parte del obispo auxiliar de la archidiócesis. En la categoría parroquias, a la parroquia de San Sebastián Mártir de Moedas de la Jara en la archidiócesis de Toledo. Muchas felicidades al párroco de Moedas y también a Anastasio y a todos los que colaboran en visita turística, párroco de Santo Tomé, párroco de San Nicolás, San Juan de los Reyes. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal anunciaba el dictamen de la primera edición de los premios Iglesia Sostenible para reconocer la labor meritoria de todas aquellas entidades de la Iglesia que se hayan distinguido por su corresponsabilidad en el desarrollo de su misión. En la categoría diócesis, el jurado ha otorgado el galardón a la diócesis de Bilbao. En la de parroquias ha recaído en la de Moedas de la Jara. Al frente de la misma se encuentra el sacerdote Ángel Verdugo, que ha dinamizado a todo un pueblo para conseguir fondos para la restauración de su templo parroquial y su ermita. Haciendo parroquia, que yo creo que al final todos los actos que hagamos, todas las actividades que se hagan es para hacer parroquia, pues desde ahí, pues desde rifas, marchas solidarias, que yo no sabía ni lo que era, cenas parroquiales y un sinfín de actividades, pues, chocolate solidario, con bingo solidarios, allí tengo en el megáfono, ¿no? Pero es verdad que haciendo todas esas actividades he visto que también se puede evangelizar muchísimo. Y en la tercera categoría se ha premiado al proyecto Red Turística de Experiencias y Visitas al Patrimonio Religioso, en el que han participado 8 diócesis: Barbastro, Monzón, Burgos, Granada, Jaca, Bilbao, Pamplona, Tudela, Plasencia y Toledo. Todo el presbiterio diocesano ha reconocido la importancia de estos premios y el impulso que supone para la archidiócesis en el ámbito de la sostenibilidad y transparencia. Los premios se entregarán el próximo martes 28 de mayo en el marco de la celebración de las Jornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia que se celebran en Madrid. Este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor y con ella la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que en su edición 58ª este año está dedicada a la inteligencia artificial, asunto que, tal y como señala el Papa Francisco, afecta a todos, no solo a los profesionales. Los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, gente responsable, también han escrito un mensaje con el que invitan a reflexionar sobre esta revolución inminente, la de la inteligencia artificial. Este domingo 12 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la 58 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana, es el tema que propone el Santo Padre para esta jornada. En su mensaje destaca cómo la inteligencia artificial está modificando radicalmente la información y la comunicación. El pontífice plantea si la inteligencia artificial acabará construyendo nuevas castas basadas en el dominio de la información o si por el contrario traerá más igualdad promoviendo una información correcta. Los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales también han escrito un mensaje con motivo de esta jornada. En el texto invitan a reflexionar sobre lo que califican como una revolución de calado, la de la inteligencia artificial. Por un lado, en lo que atañe a la dignidad humana, ya que afecta a las personas y debe tener al ser humano y su dignidad en el centro. Por otro, sobre su repercusión en el ámbito de la comunicación, un campo en el que puede ser una oportunidad, pero también un riesgo. Los obispos inciden en poner al ser humano en el centro de la comunicación.
La inteligencia artificial debe ser liberada de sesgos ideológicos, políticos, de eficiencia económica, que expulsa al ser humano del centro de la actividad de comunicación. En este sentido destacan el sesgo de humanidad es el único indispensable en una inteligencia artificial socialmente responsable al servicio de la dignidad del hombre y de nuestro tiempo. Los obispos también señalan que toda comunicación es de manera especial en ese tiempo uno de los elementos claves para la fortaleza de las democracias. Por eso es preciso proteger este derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión de los poderes económicos y políticos que tantas veces desean limitarlo. La Iglesia celebra el día de Pentecostés, este año, el 19 de mayo, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Laicos por vocación, llamados a la misión, es el lema que se propone para la jornada de este año. Aquí en la Archidiócesis se celebrará en la víspera, el sábado 18, en el Centro Diocesano del Apostolado Seglar, parroquia de San Julián. Y se nos propone dedicar un amplio espacio para reflexionar por grupos sobre la vocación laical en el momento presente y terminar con la Eucaristía, que estará presidida por el señor obispo auxiliar. En la invitación cursada a todos los sacerdotes diocesanos y a los presidentes y miembros de los diferentes movimientos, recuerdan el momento actual que vive la Iglesia Universal, el sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Santo Padre y el año jubilar que se celebrará en 2025 a nivel universal. El proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos, el Congreso sobre Vocaciones que está impulsando la Conferencia Episcopal Española y el Sínodo Diocesano que ha lanzado el señor arzobispo. Por todo ello, quieren dedicar la jornada de apostolado seglar de este año a reflexionar sobre la vocación laical en el momento presente. La jornada comenzará a las 5 de la tarde para terminar con la Eucaristía, prevista a las 8:30, que será presidida por el obispo auxiliar don Francisco César García Magán. La organización de esta jornada ha previsto un servicio de guardería para aquellas personas que tengan pequeños a su cuidado. Con el lema Testigos por la Vida se celebraba el pasado 20 de abril en el Colegio Diocesano de Infantes la 9ª Fiesta por la Mujer y la Vida, que reunió a más de 1.500 personas procedentes de toda la Archidiócesis de Toledo y que fue una fiesta en la que se hizo un llamamiento a la defensa de la vida en todas sus circunstancias. Cáritas Diocesana presenta los números. Gracias a todas las personas, entidades, empresas, asociaciones y parroquias que han colaborado de diferentes maneras, se recaudaron casi 27.000 euros. Desde Cáritas Diocesana de Toledo agradecen a todas las personas, entidades, empresas, asociaciones y cofradías que este año han hecho posible la 9ª edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida. Testigos por la Vida es el lema escogido de esta edición que se celebró el pasado 20 de abril en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes y que reunió a más de 1.500 personas procedentes de toda la Archidiócesis de Toledo. Una gran fiesta en la que se hizo un llamamiento a la defensa de la vida en todas sus circunstancias y donde se recaudaron 26.905,90 euros. Un año más, Pulsera Turística fue el patrocinador oficial de este evento que contó con el apoyo de 35 empresas y entidades colaboradoras. Pero a pesar de la cantidad recogida, la cifra del coste que supone este proyecto asciende a los 44.000 euros. Por ello, desde Cáritas advierten de que este programa no cuenta con financiación pública y que sale adelante gracias a esta fiesta y al compromiso y la generosidad de los donativos que reciben de particulares, parroquias, hermandades y cofradías, que confían en que un año más este proyecto siga salvando vidas. Semana intensa a la que les hemos ofrecido desde la Santa Sede, del tradicional juramento de la Guardia Suiza del pasado lunes a la entrega de la bula del próximo jubileo del pasado jueves. Queremos rescatar la recepción que hizo el Papa Francisco a los responsables internacionales del movimiento Equipos de Nuestra Señora. Este movimiento que, como recuerdan, apoya a más de 70.000 parejas en todo el mundo, quiere descubrir y vivir la riqueza del sacramento del matrimonio a través del diálogo conyugal, la oración y la formación.
Cuando no hay comunidades cristianas, la familia se sienten solas y la soledad hace mucho daño, advirtió el pontífice a los responsables internacionales del movimiento Equipos de Nuestra Señora, una institución para descubrir y vivir la riqueza del sacramento del matrimonio a través del diálogo, la oración y la formación. Esta institución, dijo el Papa, se encuentra en constante crecimiento y está constituido por miles de equipos en todo el mundo, por muchas familias que procuran vivir el matrimonio cristiano como un don. È una vera missione oggi accompagnare gli sposi. Acompañar a los matrimonios hoy en día constituye, a juicio del Sumo Pontífice, una verdadera misión. Significa Salvaguardar el matrimonio significa, de hecho, salvar a la familia entera. Significa salvar todas las relaciones que se generan en el matrimonio, en el amor entre los cónyuges, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Significa salvar el testimonio de un amor que es posible y es para siempre, y en el cual a los jóvenes les cuesta creer. Los niños, en efecto, necesitan recibir de sus padres la certeza de que Dios los ha creado por amor, y de que un día también ellos podrán amar y sentirse amados como lo han hecho mamá y papá. Tengan la certeza de que la semilla del amor depositada por sus padres en los corazones de los hijos brotará tarde o temprano. Nel loro cuore dai genitori prima o poi germoglierà. El Santo Padre añadió que cuando no hay comunidades cristianas, la familia se sienten solas y la soledad hace mucho daño. Con su carisma, los equipos de Nuestra Señora pueden convertirse en socorristas solícitos de los necesitados, de los que están solos, de los que tienen problemas en sus familias y no saben con quién hablar, ya sea porque tienen vergüenza o han perdido la esperanza. Vedo una grande urgenza oggi. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de nuestra vida eclesial. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en nuestro canal de YouTube. Con tiempo les invitamos a que valoren ya su participación en el Congreso Eucarístico Diocesano para la primera semana de junio. Nosotros les emplazamos solo a la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora, para ofrecerles más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.